Vamos. Bueno, este artículo nos habla acerca de la disfunción autonómica en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Bueno, hay como una generalidad en cuanto al sistema nervioso autónomo, entonces este es el que nos regula, es la homeostasis a nivel fisiológico de nuestro cuerpo. Lo vamos a tener que se va a dividir entre el sistema nervioso central y el periférico, y en el periférico vamos a encontrar el parasimpático y el simpático. Aquí tenemos como un esquemita de las principales funciones tanto del parasimpático como del simpático en nuestro cuerpo, por eso es que cuando se altera nuestro sistema nervioso autónomo, y a veces cuando hay una afectación del parasimpático vamos a tener una cantidad de afectaciones a nivel ocular, en la salivación, a nivel pulmonar, cardíaco, digestivo, hepático, hasta en la vía urinaria. Al igual que cuando se altera el simpático también tiene otras funciones, por ejemplo que uno contrae y el otro es el que relaja. Eso es como las generalidades de ambos sistemas. En cuanto a las causas de disfunción autonómica, vamos a tener tanto etiologías primarias como secundarias. Dentro de las primarias, las más frecuentes, como las nombraban acá en el artículo, tenemos la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, un fallo autonómico puro y la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, tenemos de que es una enfermedad neurodegenerativa, una edad promedio de aparición está entre los 60 años, aunque puede haber presentaciones más tempranas o un poco más tardías. Tenemos la triada clásica en la enfermedad, que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia. En cuanto a la disautonomía, aquí el 40% de los pacientes nos van a presentar una hipotensión ortostática, y el cual va a ser un resultado de la insuficiencia o una falla autonómica cardiovascular. Esto va a empeorar un poco la enfermedad, ya que dada la hipotensión ortostática, estos pacientes tienden a tener mayores caídas y traumatismos. También hay algo con la levodopa. La levodopa lo que hace es en la parte de la hipotensión no la favorece mucho porque los niveles de presión arterial suelen caer un poco con la levodopa. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, hacerles un buen seguimiento, porque lo principal que ellos presentan en cuanto a disautonomía es la hipotensión ortostática. En cuanto a la demencia de los cuerpos de Lewy, tenemos de que es la segunda demencia neurodegenerativa más común. Aquí el deterioro cognitivo suele ser progresivo, pero es significativo. Vamos a tener los síntomas motores parkinsonianos, los cuales van a estar presentes en las primeras etapas del proceso de la enfermedad. Y lo importante acá es que hay presencia de alucinaciones. Aquí la disautonomía no suele ser necesaria para dar el diagnóstico como tal de la demencia, pero lo que está más frecuentemente asociado a ellos es la hipotensión ortostática, el estreñimiento y van a presentar también incontinencia urinaria. En cuanto a la atrofia multisistémica, sabemos que es una enfermedad parkinsoniana atípica. Esta era la anterior llamada Parkinson Plus. Sabemos de que ella se puede dividir en tres subtipos: el parkinsoniano, el cerebeloso y el autonómico. Tiene una edad de presentación un poco más temprana, entre los 53 y 65 años. Aquí hay una combinación de varios síntomas, tanto motores que son akinéticos rígidos, de tipo parkinsoniano, va a haber una disfunción cerebelosa y aquí la disautonomía es grave. Lo más frecuente en encontrarlos a ellos es inicialmente la hipotensión ortostática, pero es muy severa la hipotensión en ellos. En cuanto al fallo autonómico puro, sabemos de que es una sinucleinopatía caracterizada por una disautonomía donde no van a haber anomalías ni motoras, ni sensoriales, ni cognitivas. Aquí esto va a ser un trastorno esporádico, va a ser de aparición en la edad adulta, es una progresión lenta, va a afectar principalmente el sistema nervioso periférico. Aquí van a ver que los síntomas van a empeorar durante la mañana, después del tipo de comida, más que todas las comidas que son abundantes o copiosas, donde los tiempos calurosos y después de baños o duchas que se tomen con agua caliente van a empeorar y suelen aliviarse al momento que el paciente va y se acuesta. Dentro de los síntomas principales de disautonomía que presentan estos pacientes es la hipotensión ortostática, los desmayos y el mareo. En cuanto a las causas de disfunción autonómica secundarias, tenemos la diabetes, el síndrome de Guillain-Barré, los síndromes paraneoplásicos, una neuropatía autonómica autónoma, una ganglionopatía y la amiloidosis. En la diabetes mellitus es una causa común de neuropatía y es una causa aún mucho más común de neuropatía autonómica a nivel mundial. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber una afectación del parasimpático, en donde se va a ver un aumento en la frecuencia cardíaca cuando el paciente va a estar en reposo, o puede haber la combinación de alteración de ambos sistemas, del parasimpático y del simpático. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber una frecuencia cardíaca permanente, va a estar fija y las respuestas a las demandas, por ejemplo, al pararse, al correr, al hacer algún tipo de actividad, siempre va a permanecer fijo y esto va a hacer de que haya una respuesta inadecuada hacia las demandas del día a día o de las actividades que realiza el paciente. En cuanto al Guillain-Barré, sabemos que es una policorradiopatia desmielinizante inflamatoria aguda
Lo que se cree es que suele ser una enfermedad, es una respuesta autoinmune, la cual va a ser impulsada por unas células T que van dirigidas hacia la mielina del nervio periférico. Aquí lo que va a haber es una parálisis de tipo ascendente con ociparestesias. Aquí van a haber unos casos graves, los cuales van a ser con el desarrollo de una insuficiencia respiratoria y se va a producir la disautonomía. Lo más frecuente en ellos suele ser la taquicardia, una presión arterial lábil, entonces que puede tener tanto hipotensión como una hipertensión y una disfunción vasomotora y sudomotora. Aquí muchos de estos pacientes está haciendo mucho calor y ellos no sudan, tienen esto en la disfunción vasomotora totalmente abolida. En la neuropatía autonómica autoinmune y una ganglionopatía es un trastorno inmunitario el cual va a provocar una alteración de los sistemas simpáticos y el parasimpático periférico. Aquí lo que llama la atención es que varios de estos pacientes lo que presentan es una historia de una infección viral previa, antes de empezar los síntomas. Lo más frecuente en ellos es que va a haber una insuficiencia autonómica profunda, síntomas gastrointestinales como la sensación de plenitud, náuseas, también distensión abdominal y la hipotensión ortostática también va a estar presente en ellos. En cuanto a la amiloidosis, eso es un grupo de enfermedades los cuales van a resultar de ese depósito de la amiloide extracelular, el cual va a ser una colección de amiloide de proteínas fibrilares insolubles que está en la configuración de una hoja beta pisada. Aquí la más frecuente es la amiloidosis primaria, es la más común. Aquí lo que va a haber es una discrasia de las células plasmáticas en esas cadenas ligeras monoclonales o en unos fragmentos de las cadenas ligeras que son producidas por la médula ósea. La edad de aparición suele ser entre la sexta y la séptima década de la vida. Los primeros síntomas que estos pacientes pueden presentar suele ser la fatiga y la pérdida de peso asociados a esa disautonomía. Y muchas veces estas son como esas manifestaciones iniciales antes de aparecer todas las demás afectaciones. Son como las primeras señales de que hay una enfermedad, posiblemente por una amiloidosis. Entre los síndromes paraneoplásicos, estas son enfermedades neurológicas que son afectaciones neuroinmunológicas, son raras, se suelen presentar en pacientes con cáncer. Es una neuropatía autonómica paraneoplásica donde los anticuerpos se van a dirigir hacia sus anticuerpos neuronales de la periferia. Y aquí lo que se suele ver es que los síndromes paraneoplásicos van a estar asociados a cáncer de pulmón de células pequeñas y a timomas. Lo que se va a ver en cuanto a autonomía es una falla autonómica mucho más generalizada, entonces van a haber unos síntomas más floridos que pueden ir desde la hipotensión ortostática, pueden haber manifestaciones gastrointestinales, urinarias, la pérdida de peso y la gastroparesia paraneoplásica. Y también acá se ha encontrado que muchas veces las primeras manifestaciones son el inicio de una disautonomía antes de encontrar como un cáncer como tal. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que las disfunciones autonómicas van a tener cambios tanto periféricos como cardíacos. Entonces vamos a tener una denervación simpática periférica, que aquí lo que va a ocurrir es que son los cambios en esas concentraciones plasmáticas de noradrenalina que van desde la posición supina hasta la bipedestación. Y eso nos va a proporcionar como una forma indirecta de evaluar la inervación simpática en todo el cuerpo como un todo. También la denervación simpática a nivel cardíaco, lo que va a ocurrir acá es que se va a originar en la columna interomedial de la médula espinal torácica en los segmentos del 1 al 5. Bueno, estos son un resumen que hay acerca de los test autonómicos en los pacientes que pueden presentar una causa de disautonomía tanto primaria como secundaria. Entonces tenemos que, por ejemplo, la función par refleja, las respuestas a las memorias de Valsalva, el supino, el estar de pie, o una prueba que realizan a nivel cardíaco, que es el MIBG, que es con una metahidrobenzoiguanina que utilizan a nivel cardíaco para detectar. Entonces, por ejemplo, ahí nos especifican, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, que van a estar anormales estos test. También nos hablan un poquito acerca de la diabetes, nos hablan de la amiloidosis. Casi en la mayoría, están todos disminuidos. Podemos encontrarlos todos este tipo de test. Bueno, la hipotensión ortostática, vamos a tener que es un trastorno cardiovascular común. Aquí lo que pasa es que van a fallar los mecanismos adaptativos para la regulación de la presión arterial ortostática y esa regulación nos va a depender de unos varorreflejos, del volumen sanguíneo normal y de defensas contra un aumento en la acumulación venosa. Entonces, por lo general, cuando estamos de esa posición supina y vamos a pasar la bipedestación, muchas veces los pacientes que tienen hipotensión ortostática no llega ese llenado, o sea, no llega el riego sanguíneo hacia nuestro cerebro, sino que se queda más o menos a mitad del ombligo, por lo general, llega hasta ahí y se producen los síntomas de hipotensión ortostática.
La presentación clínica. Tenemos de que la hipotensión ortostática puede ser inicial, clásica o tardía. Cuando la tenemos inicial, suele ser una disminución transitoria de esa presión arterial, más o menos son de mayor de 40 milímetros de mercurio, o una disminución de esa presión diastólica mayor, en las sistólicas es mayor a 40 milímetros de mercurio, y en la diastólica es mayor de 20. Eso suele ocurrir dentro de esos primeros 30 segundos al estar de pie. En cuanto a la clásica, va a ser ya una disminución en la presión arterial, la cual va a ser más sostenida, las sistólicas de menos de 20 milímetros de mercurio, o la disminución de la diastólica es de al menos 10, a los 3 minutos posteriores ya de estar en bipedestación, en comparación pues, con la presión arterial cuando estamos en posición sentados o supino. En la forma tardía, aquí ya tenemos una caída la cual va a ser progresiva, esa presión arterial la podemos esperar dentro de los 3 minutos o hasta los 45 minutos de estar de pie. Aquí lo vamos a definir, por ejemplo, como una disminución de esa presión arterial sistólica de al menos de 20 a 10 milímetros de mercurio en pacientes normotensos y al menos entre 30 a 15 en los pacientes con hipertensión. En cuanto a la evaluación, pues debe ser una historia clínica muy completa, lo que nos refiere al paciente de los síntomas, porque hay unos síntomas prodrómicos antes de la hipotensión ortostática, entonces la frialdad, la sensación de mareo, muchos pacientes refieren parestesias, o el ver lucecitas, todo eso, entonces hay que hacer una historia clínica muy completa y de poner como muy puntual en qué momento ocurre esa hipotensión, cuántos minutos de estar de pie y todos los síntomas asociados. Los signos vitales son muy importantes, fundamentalmente pues, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que es lo que más se va a ver alterado en estos casos. Evaluar las comorbilidades, porque si tenemos un paciente que es hipertenso de base y toma antihipertensivos, pues hay que evaluar bien ese tipo de medicamentos que pueden estar generando esa hipotensión ortostática. O como ya lo vimos en los diabéticos, ellos hacen este tipo de desautonomías, entonces también es muy importante como revisar muy bien las comorbilidades. El electrocardiograma puede darnos algún tipo de arritmias, de señales de que hay una arritmia cardíaca, porque las arritmias se asocian mucho a las disautonomías. Debemos también realizar un hemograma para mirar que no haya una anemia, los electrolitos, porque hay algunos trastornos electrolíticos que nos pueden generar estas alteraciones, y la función renal es muy importante. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas en los pacientes que tienen hipotensiones ortostáticas crónicas. Dentro de las no farmacológicas podemos encontrar, por ejemplo, la ingesta de agua, al cual recomiendan que más o menos deben ser entre 2 y 3 litros al día. Aumentar el incremento de sodio en la dieta, más o menos lo que recomiendan es de 6 a 10 gramos de sodio día. También nos recomiendan el elevar lo que son las extremidades en caso tal de tener algún síntoma, algún prodrómico, elevar las piernas contra la cabecera de la cama, utilizar medidas de compresión. En las comidas les recomiendan que sean comidas muy pequeñas, que no tengan tanto carbohidrato, que no sean tan copiosas. También el pararse o levantarse de las sillas o de la cama de una forma más lenta y no de forma acelerada. Y también el empezar a realizar una actividad física un poco gradual. A nivel farmacológico, pues hay algunos medicamentos como la fluorocortisona, que se toma desde 0.05 hasta los 0.3 miligramos por día. Ese es un mineralcorticoide que lo que hace es que es un expansor de volumen. En cuanto a los efectos adversos de él, son muy pocos, la verdad no son muchos. Uno de ellos puede ser la hipertensión, los edemas, o en ocasiones hay pacientes que tienen un aumento de peso por este medicamento. Está la midronina, el cual sea de 2.5 a 10 miligramos, también de 2 a 3 veces al día. Es un un agonista alfa-1 adrenérgico. También dentro de los efectos adversos, pues más que todo destacan es que haya una hipertensión arterial asociada, pero pues también sus medicamentos en general son bien tolerados. La piridostigmina, aunque casi no se utiliza muy frecuentemente en este tipo de pacientes, y la doxidopa también está. En cuanto a las arritmias cardíacas, entonces tenemos de que las taquicardias generalmente se van a asociar con la disminución de la presión arterial y ese aumento de la presión en el llenado cardíaco. La caída de esa presión arterial va a descargar unos vasoreceptores arteriales, lo cual va a conseguir una retirada de ese tono vagal y una actividad simpática. Y vamos a tener también un aumento en esas presiones de llenado cardíaco, da como un resultado la disminución del tono vagal y la retirada total de la actividad simpática. Dentro de las arritmias más frecuentes está la supraventricular y la ventricular, que se asocian a la disautonomía.
Y en cuanto a las conclusiones, pues que tenemos varios trastornos neurodegenerativos primarios, como ya los pudimos ver, que está entre ellos la enfermedad de Parkinson, que es algo que hoy en día se está volviendo un poco más frecuente en el medio, y también hay unas enfermedades sistémicas, que la diabetes, que también es muy frecuente, y muchas veces no tenemos en cuenta que en estos pacientes pueden ocurrir estos trastornos, y también los síndromes paraneoplásicos, que nos pueden afectar todo nuestro sistema nervioso autónomo. En cuanto a los trastornos antes mencionados, pues son frecuentemente asociados a la afectación de la denervación tanto periférica como la cardíaca, y que los pacientes suelen tener, los pacientes que tienen una disautonomía, tienen un deterioro en ese barorreflejo, que eso juega un papel muy importante en esa determinación del resultado hemodinámico durante ese estrés ortostático y en los estados de un bajo gasto cardíaco. Va a haber una discapacidad de esos barorreflejos que a menudo da como resultado de hipotensión ortostática o esa mala tolerancia a las arritmias cardíacas, lo cual va a conducir a los presíncopes o los síncopes. Y que el tratamiento de estos pacientes con hipotensión ortostática debe de ser pues algo también individualizado. Debemos mirar muy bien a qué tipo de paciente estamos pues tratando con sus enfermedades, con todas sus características, y tener muy en cuenta la presencia de la hipertensión supina que puede generarse en ellos.